Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión cuya temática es la gestión del voluntariado y de los servicios de apoyo en los centros sanitarios. Pues para esta sesión tengo el placer de contar con Verónica y con Pedro, ¿vale? He trabajado con ellos y me alegra muchísimo y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Así que me gustaría que inicialmente os presentaseis vosotros mismos en un par de minutillos y me habléis de vuestra experiencia y de quiénes sois. Pues Verónica, si quieres empezamos por ti. Buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a los dos. Muchas gracias por contar conmigo, Óscar, que bueno, como ya sabes, ha sido un placer también trabajar contigo. Y bueno, yo pues soy Verónica, soy enfermera, actualmente estoy en el SUMA 112, en la parte de la coordinación del transporte programado. Y bueno, aquí realmente vengo a contar mi experiencia cuando tuve la oportunidad de ser la directora de enfermería del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Anteriormente también directora de enfermería del Hospital IFEMA, y como ahí fueron donde más se emprendieron acciones del tema que vamos a tratar hoy, pues es donde lo que voy a poder aportar de mi experiencia. Muchas gracias. Pedro. Hola Verónica, hola Óscar. Muchas gracias también, igual que te he agradecido Verónica, yo también te agradezco la oportunidad de poder compartir con vosotros y con, espero que bastante público más, la experiencia que llevo atesorando desde que hace 10 años empecé a trabajar de supervisor en neonatos y ahora en la UCI pediátrica, todo dentro del ámbito pediátrico. Hay muchas iniciativas de humanización y de gestión del voluntariado que llevamos a cabo. Muchas de ellas parece que son invisibles, pero creo que hay mucho detrás y que creo que va a ser interesante poder compartir con vosotros. Eso es, eso es. Ya hemos hablado previamente en repetidas ocasiones sobre este tema y efectivamente es algo, ¿no?, que no se ve o se ve de pasada muchas veces, ¿no?, el tema de la humanización y todas estas actividades extrasanitarias, digamos, que se realizan, y es importante darle valor por la dificultad de la organización y luego el premio, ¿no?, y la relevancia que esto tiene, sobre todo en los pacientes, ¿no?, y en los familiares. Así que pues empezamos con ello, y lo primero que me os gustaría preguntar es ¿qué programas o actividades se han desarrollado en tu unidad o centro? Pedro, si quieres, empezamos por ti ahora. Sí, yo os quería hablar un poco por mantener un orden de manera cronológica de lo que se ha ido desarrollando. Es cierto que hay alguna actividad que seguramente se quede en el tintero porque ha habido bastantes, pero sí que me gustaría enseñar las más interesantes. Desde hace muchos años en nuestra UCI, muchos años, digo 15 años, 20 años, se empezaron a desarrollar proyectos de humanización, cuando poca gente hablaba de ello. Yo llevaba trabajando 1 o 2 años en la UCI y ya lo veía, la musicoterapia. Los proyectos de musicoterapia se empezaron a realizar hace mucho tiempo y sí que se han hecho varios estudios a lo largo de este tiempo y se han ido retomando. O sea, hubo como un pequeño descenso, por lo menos en lo vinculado con nuestra unidad, y luego otro ascenso en estos 2 últimos años. La musicoterapia sí que hay mucho estudiado, hay bastante escrito de los beneficios que tiene para los pacientes en cuanto a disminución de frecuencia cardíaca, disminución de otra serie de indicadores o de parámetros cardíacos o respiratorios que tiene una ventaja para los pacientes. Esto se realizaba con música en directo dentro de la unidad. Pero claro, para que esto pudiera realizarse, porque no es lo mismo ponerle un cantajuegos a un niño, que todo el mundo ve que incluso los de casa se pueden calmar, a una actividad de musicoterapia reglada. Para que esto se pueda llevar a cabo, se tiene que hacer a través de proyectos de investigación, en los cuales haya una sinergia entre las entidades privadas o asociaciones y entidades públicas, como sería el caso de nuestro hospital. Se presenta un proyecto, normalmente en colaboración de los musicoterapeutas con el personal de la unidad, en el cual se establecen una serie de objetivos y de variables a conseguir. Eso se tiene que presentar siempre al CEIC
para que se pueda llevar a cabo, ya que al final es algo de lo que se recogen datos de los pacientes. Y después de tener todo ese proceso, que de verdad es un proceso largo, en muchas ocasiones arduo, pero que por otro lado es bastante satisfactorio cuando ves los resultados. Una vez que tienes ese OK, ya se puede empezar a realizar la musicoterapia, como es el caso de los que ahora mismo se están realizando. Ese fue uno, os digo, de los primeros que se llevó a cabo y que ahora se ha vuelto a retomar. Y me quiero ir a los últimos porque me parecen uno de los más interesantes, porque en los últimos 5 o 6 años hemos querido potenciar esa visión de una familia más participativa. Para nosotros, dentro de nuestra UCI pediátrica, hubo un cambio de estructura hace 2 años y medio, en el que pasamos de boxes grandes compartidos a boxes individuales. Y eso lo que hacía también era que las familias estuvieran más tiempo dentro y que a la vez que le das la posibilidad, en cierto modo, les está dando la obligación. Entonces eso, había momentos, había ciertos lapsos que había que cubrir, como pasa en las plantas de hospitalización, que ese tipo de cosas se hacen, por un lado, a través de voluntarios, también voluntarios que tienen que ser de asociaciones, que tengan que estar con acuerdos con el hospital. No vale que venga una persona libre de su tiempo, con una gran capacidad de colaboración y que quiera venir de voluntario. No, tiene que estar vehiculizado a través de asociaciones, que sobre todo eso pasa más en plantas de hospitalización, pues las situaciones de la familia son muy diversas y hay muchos pacientes que están desplazados desde otras comunidades autónomas y obviamente no siempre tienen la capacidad para estar con sus hijos todo el tiempo y eso tiene que ser cubierto de alguna manera. Pero nosotros lo que hemos querido dar es esa visión de no queremos que los pacientes estén solos, sino que queremos que estén siempre acompañados por los padres, pero a los padres les tenemos que dar una serie de herramientas. Eso es una de las cosas más novedosas que estamos haciendo, que es capacitar a los padres y formarles para que puedan ir cada vez haciéndose más cargo de sus hijos, porque lo que nos comentaban antes, cuando otros padres que ya habían estado ingresados, es que a veces tenían la sensación de que les privábamos de ese rol de padres, con algún hecho puntual de no puedo ni acercarme, no puedo tocar, y a veces con hechos pequeñitos, como permitir que un padre pueda dar crema a su hijo, que le traiga colonia para peinarle, todo ese tipo de cosas que para nosotros son probablemente desde el punto de vista profesional insignificantes, pero desde el punto de vista de paciente y familia tienen muchísima significación. Entonces es lo que estamos trabajando ahora en esa línea, de que los padres participen más en los cuidados de los niños. Y por otro lado, también una de las más recientes son las visitas a la UCI de pacientes que sabemos que van a estar ingresados, pacientes y familias, porque en el caso de los trasplantes que son donaciones de vivo, uno de los progenitores en muchas ocasiones no puede venir a ver a su hijo porque está ingresado y en muchas ocasiones está incluso en otro hospital. Entonces, bueno, videollamadas y bien, se puede suplir. Pero el hecho de que estamos en una fase totalmente piloto de un estudio que han empezado a hacer Elena García y Natalia González, dos enfermeras de la unidad, en el que hacemos una visita preparada de la unidad, les enseñamos el box en el que probablemente estén, la monitorización que probablemente tenga, que es una de las cosas que más les angustia, catéteres, tubos, todo tipo de complementos, digamos, que a veces suelen tener los pacientes. No para que se familiaricen, porque es una visita rápida, pero por lo menos para que esa primera impresión, sobre todo el padre que está fuera, el padre que está en otro hospital, sepa dónde va a estar. Y eso en los primeros datos preliminares que tenemos, tanto para los pacientes como para las familias, les da muchísima tranquilidad. Porque creo que cualquiera de nuestra experiencia, cuando estamos fuera, estamos en una sala de espera, siempre te imaginas lo peor, te pones en la peor situación. Y cuando les decimos a los padres, en un minuto salgo a avisarte, mi intención es un minuto y para ellos a lo mejor la realidad es que pasan dos, pero pues esos 2 minutos para ellos son 20, porque siempre te imaginas lo peor cuando estás fuera. Entonces, tener esa información y tener esa visión más amplia, lo que de momento estamos viendo, ya os digo que resultados preliminares, es de bastante positiva respecto a la ansiedad de los padres. Habría más, ha habido muchas
Ha habido muchísimas iniciativas de humanización, pero por destacar en tiempo me gustaría destacar estas. Luego, si queréis al final o destacamos otras que también se hayan hecho, pero no quiero monopolizar. Así que, si quieres, Verónica. Mira, un momentillo, me llama la atención, Pedro, una cosa que has comentado, que cuando yo trabajaba allí en La Paz también me llamaba mucho la atención también, es cuando viene una familia, ¿no?, que ingresa un paciente en la UCI, un paciente cuyo tratamiento va a ser muy prolongado, ¿no? Sí que, si no recuerdo mal, había allí habitaciones para los padres, ¿no? Aparte de que evidentemente el padre o la madre puede estar con el niño, como bien comentas, había unas habitaciones para ellos, si no recuerdo mal, incluso también se les facilitaba algún hotel o algo así. ¿Puede ser? ¿Me suena a mí eso? Sí, ahora desde hace también justamente 2 años y medio hay una fundación que ofrece un piso bastante grande para todos los familiares de pacientes, no solo niños, de pacientes que estén en las UCIs, UCI neonatal, UCI pediátrica y UCI de adultos. Esta gestión se realiza a través de la trabajadora social y son las que le facilitan los alojamientos. Antes sí que, como bien dices, había un cuarto donde los padres podían pernoctar, ahora ha cambiado porque ya pueden dormir en la UCI. Por ejemplo, en la UCI neonatal tienen la Fundación Ronald McDonald que colabora con ellos y que también tienen esos alojamientos y una sala donde pueden estar los padres todo el día. Hay también alojamientos dependiendo, porque hay mucha variabilidad, porque depende de la comunidad autónoma y depende de la patología, porque hay asociaciones, por ejemplo, ASION para pacientes oncológicos, EPA para pacientes hepáticos, NUPA para pacientes de trasplante multiviscerales, que tienen pisos propios y se gestiona también a través de las asociaciones para poder disponer de esos alojamientos. Cuando no es de ninguna de estas asociaciones, es decir, no tienen ese recurso primario, es cuando entra en juego ese piso para pacientes de UCI. También otra posibilidad son las comunidades autónomas. Por ejemplo, Extremadura tiene un piso para padres también aquí en Madrid, para pacientes desplazados, porque depende de la procedencia, tienen o este tipo de recursos o el reintegro de gastos, que en ocasiones es un poco complicado porque el dinero al final lo tienen que anticipar las familias y familias con situaciones económicas más delicadas, pero no es una condición de si tú tienes la posibilidad de que tu comunidad autónoma te reintegre gastos, no, eso no evita que puedas beneficiarte de alguno de los pisos, tanto de asociaciones como de la Fundación para los pacientes de UCI. O sea, en todo caso está disponible. Esta gestión normalmente en los pacientes desplazados, por ejemplo, mañana tenemos una paciente que nos ingresa de Galicia. Ya hemos hablado la supervisora de origen y el de destino, que soy yo, para hablar con las familias y esto se vehiculiza a través, hace una interconsulta en el hospital de origen a la trabajadora social. Les damos el teléfono de contacto a la trabajadora social de aquí de Madrid, con la cual hablo yo, ya le facilito toda la información de la paciente para que en el momento que llegue ya tenga todos esos problemas logísticos de alojamiento solucionados, para que dentro de lo traumático que supone trasladar a un paciente, a un hijo, a una UCI, o bueno, yo creo a cualquier sitio fuera de tu comunidad, es bastante disruptor, pues por lo menos que intentemos paliarlo de la mejor manera. O sea, porque muchas veces llegan los padres desorientados sin saber qué recursos hay o qué no, y al final el que se oriente desde una persona y sobre todo que te puedas anticipar, como es este caso, creo que es muy beneficioso para ellos. Genial. Pues muchas gracias, Pedro. Pues Verónica, te la traslado a ti la pregunta. ¿Qué programas o actividades se han desarrollado en tu unidad o centro? Bueno, pues a ver, para empezar comparto con Pedro lo que ha comentado, que probablemente se va a quedar cosas sin mencionar, porque también comentábamos antes de empezar que hay muchas cosas que en nuestra profesión, que bueno, aprovecho para decir que claro, ahora se habla mucho de humanización y bueno, es algo que a mí personalmente como tal no me gusta mucho porque entiendo que desde nuestra profesión es algo que va innato en nosotros, porque el cuidado ya estás acercándote a la persona y por tanto ya estás humanizando, ¿no? Entonces ahora se ha puesto un poco de moda y parece que haces cosas extras cuando siempre
has estado haciendo cosas. Entonces nosotros que nos hemos dedicado a, bueno, pues al cuidado desde hace ya muchos años, pues al final vas haciendo cosas que normalizas y que bueno, cuando alguien viene de fuera a estar en tu centro, ¿no? Dice, Jolín, pues qué detalle que estéis haciendo esto, ¿no? Y dices, bueno, tú lo ves como lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes empezar desde la decoración de espacios de forma que se hagan un poquito más amables. Bueno, antes de seguir decir, bueno, que mi situación fue bastante diferente a la de Pedro, que es más compleja en el sentido de lo que es la organización desde el punto de vista administrativo, ¿no? Como él comentaba al principio, ¿no? Bueno, pues que se tiene que escalar de una forma, esperar un poco los permisos y estas cosas. En mi situación es verdad que fue una situación más de emergencia, porque, bueno, porque fue cuando precisamente se hizo un hospital ad hoc para esto. Y es verdad que hay muchas cosas que no voy a decir algo que no sea cierto, y es que vas copiando de lo que ya has ido viendo en tu experiencia profesional, y lo que otros hacen bien, pues lo copias, te sale rápido y lo aplicas. Entonces es verdad que la gestión en esos momentos fue mucho más sencilla, cosa que en ocasiones yo creo que queremos que sean las cosas más fáciles para que todo ruede, no tanto tanta burocracia, ¿no? Pero bueno, que podemos empezar desde, bueno, pues hacer los espacios un poco más amables, con la decoración, con que los propios pacientes, bueno, pues sin que tampoco se convierta en un circo, pero que bueno, pues puedan llevar sus objetos personales, que puedan sentirse un poco más cercano. En nuestra parte, claro, era un momento en el que encima los pacientes pues no podían tener a sus familiares entrando y saliendo como estamos normalmente. Entonces, los profesionales pues se convertían en ese momento un poco en sus familias junto con el resto de pacientes que estaban allí ingresados. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Bueno, pues claro, en este caso no había problema, digamos, de contagio, porque todos los pacientes que estaban allí estaban todos con un diagnóstico de COVID confirmado. Por tanto, se fomentaban actividades que entre ellos mismos pudieran, en la medida de lo que fuera posible, bueno, pues que interaccionaran, ¿no? Bueno, decir cosas, ¿no? Pues curiosas, pues hicimos como conciertos musicales, que los conciertos también se subían los músicos a una zona de arriba y los pacientes lo podían ver desde abajo con condiciones de seguridad. Que, bueno, pues sí que vino algún cantante famoso, como aquellas canciones del verano cantadas por Raúl, que, bueno, que animaron mucho porque eran canciones conocidas. Incluso los propios profesionales del hospital, bueno, pues cuando rascas un poco siempre te encuentras alguno que es músico, que es cantante, y que también ellos querían participar y hicieron actuaciones, pues la verdad que muy bonitas, junto con ya organizaciones, como decía Pedro, que ya son organizaciones de voluntarios, pues con temas de musicoterapia y demás, que ellos ya venían. Es cierto que en nuestro caso, a excepción de la UBI, que sí que hubo alguna actuación más relacionada con lo que decía Pedro de la música en pacientes intubados y demás, lo nuestro fue en ese sentido un poco más lúdico, de acompañamiento, ¿no? Con la participación, como digo, de los pacientes. Entonces, bueno, por un lado esa parte más musical, luego también sí que decir que para que todo ruede hace falta que todos se impliquen, ¿no? Que se implique desde la dirección hasta los ejecutores de esto. Pero también es cierto que hay que destinar personas que se ocupen a ello. Es decir, en mi caso, por ejemplo, pensamos rápidamente que era necesario, bueno, pues una persona que centralizara todo y que fuera pues la supervisora de humanización, ¿no? Que en este caso fue Ana Soria, que fue una gran compañera, que bueno, pues todos íbamos volcando en ella las ideas que surgían, ella las canalizaba y, por supuesto, muchas más que ella tenía, ¿no? Pero era de esa forma más sencillo, que ella las diseñaba, la pasaba al resto de supervisores, y los supervisores se encargaban también de hacer partícipes a los profesionales. Entonces, pues llegamos a celebrar, entre comillas, con la felicitación diaria de los cumpleaños de los pacientes, con tarjetas hechas por colegios bueno, como tenían menos actividad, le pedíamos a los niños de los coles que hicieran tarjetas unisex de felicitaciones para poder mandárselas a los pacientes. También se hizo eso mismo con la parte que ahora hablaré, que no podemos olvidar de humanizar en los profesionales, porque la felicitación de cumpleaños también se hacía con los profesionales para que también se sintieran ellos bien, ¿no? Que también nos acordamos de ellos. Montamos un espacio de biblioteca. A los pacientes que podían salir a los accesos de la biblioteca, pues se permitía que ellos fueran allí, y los que no, pues se repartían los libros con sus carritos, que esto claro, en los hospitales está perfectamente diseñado y era pues copiar. Y, bueno, también hacíamos con ellos, con los pacientes más independientes, pues actividades de manualidades. Bueno, pues a lo mejor la gente mayor pues pintaba sus mandalas, que luego los aprovechábamos para decorar a lo mejor los pasillos que estaban un poco más tristes, porque así quedaba más colorido. También, bueno, pues hacíamos
cosas más encaminadas a la poca visitas que pudieron recibir, pues aquellos pacientes, bueno, hay una parte más alegre, una parte quizá como un poco más triste, pero que fue muy importante en estos pacientes, y fue que se destinaron unos espacios a lo que eran las salas de despedida, porque claro, en el COVID hubo mucha gente que tuvo que fallecer en soledad, y eso para nosotros, bueno, pues llegó un momento que vimos que era una prioridad, que al menos poder entrar a ver a tu familiar y un espacio en el que pudieras entrar junto con un profesional que te ayudara a vestirte con tu equipo de protección, poder por lo menos ver al familiar que había fallecido, ¿no? Y esto, pues la verdad que le hizo mucho bien a la gente, ¿no? A los acompañantes y a los propios pacientes. Incluso hubo momentos que pudieron ser incluso preéxitos. Y también se destinaron una parte a visitas, bueno, fugaces, de los pacientes que en un momento dado pues más tiempo llevaban allí y que ya pues se hacía un poco dura su estancia. Y bueno, pues a veces que sí que lo montamos un poco a modo de visita sorpresa, y eso pues bueno, pues generaba la implicación de los profesionales, porque no estabas todo el día haciendo cosas duras, ¿no? También participabas en las alegrías de las personas. Y sí decir, bueno, que como he dicho, alguna cosa se me olvidará y seguro que en la charla nos acordaremos y lo podemos sacar. Y por otro lado, a mí también es verdad que me pareció que desde nuestro equipo directivo tenía que ser muy importante tener en cuenta a los profesionales. No sé si recordaréis, y si no, si queréis poner a buscaros en en las noticias, pero nosotros contamos con un hándicap, y es que los profesionales que vinieron a nuestro centro, excepto los primeros que llegaron, que vinieron de forma voluntaria, los demás vinieron de forma, bueno, pues que la dirección general decidió que los que ellos le parecía, pues venían aquí, venían de forma obligada. Entonces nos encontramos auténticos dramas de cara a cómo organizar a esa gente, pues para hacerles aquello que fuera mucho mejor. Ahí es donde, entre otros, también participó Óscar, porque también se destinó una parte de los equipos de supervisión de enfermería a la gestión del recurso humano propiamente de los equipos de enfermería, y eso pues le dio una cercanía a los profesionales, tanto con los mandos intermedios como incluso con la dirección misma, que la puerta de todos nuestros despachos estaban abiertas para cualquier sugerencia. Y nos pareció interesante desde el principio, bueno, pues juntar a los profesionales y vamos a ver, si estamos haciendo un hospital que lo estamos haciendo de cero, pues hagámoslo entre todos. Entonces, vamos a organizarnos y qué turnos de trabajo preferís dentro de los turnos que nos permiten que podamos organizaros, qué, bueno, pues situaciones un poco que parece así rocambolesco, pero íbamos tan al milímetro que incluso, por ejemplo, había gente que tenía problemas de acceso al hospital por cuestiones de transporte, porque era muy lejos donde vivían, y que en la medida de lo que se podía, bueno, pues había gente a lo mejor que compartía piso y podía venir en su coche juntos, y adaptábamos un poco sus turnos. En ese tiempo, Óscar lo vivió, hicimos procesos de movilidad, o sea, en un año hicimos varios procesos de movilidad, pues para ir dando un poco prioridad a aquellos que iban llegando antes, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues también se hizo una parte un poco lúdica para ellos, se organizó también cuando las cosas estaban un poco mejor, y también en la distancia y con la organización propia en ese momento, pues vino también el DJ de El Pulpo para tocar allí unos temillas exclusivamente para los profesionales. Y bueno, se celebró también en ese tiempo la jornada de enfermería, que es lo de, bueno, en nuestro caso, bueno, pues tuvimos la oportunidad que vinieran un equipo del auditorio de, mm, del Auditorio Nacional, y estuvo tocando para los profesionales. Y bueno, en general eso es un poco así en resumen cómo queda lo que me acuerdo que se hizo en esos días. Bien, pues muchas gracias, Verónica. Sí, sí, buenos momentos allí. Sí que es verdad que me he quedado con datos que habéis comentado los dos, ¿no? Que ya habéis contado un poco cómo se organizaba, ¿no? Pedro nos ha comentado que todo se hace en contacto con el supervisor de origen, supervisor o la responsable en ese momento que esté, y a través de los trabajadores sociales. Y Verónica ha recalcado la importancia de la dirección, ¿no? De que toda la dirección del hospital pues esté enfocada y tenga una idea conforme a la humanización y a los proyectos de humanización que hay. Vale, pero sí que me gustaría preguntaros que me contéis entresijos de cómo se organizan esas cosas, ¿no? Es decir, porque visto desde fuera todo lo que habéis contado, parece que qué guay, ¿no? Pues a lo de que venga el Pulpo, por ejemplo, que comentaba Verónica, ¿no? Qué guay, vienen desde fuera. Pero eso tiene que suponer, digo yo, no lo sé,
hablar con representantes, hablar con seguridad, hablar con que todos tanto de la dirección médica, dirección enfermera, la gerencia del hospital, todos estén coordinados. Y ya lo tuyo, Pedro, que todo lo que es de pediatría, todo lo que es de los niños, tiene muchísima más visualización, también tiene que ser súper complicado. Entonces, ¿esto cómo lo organizáis? Me refiero, ¿hay reuniones, mantenéis reuniones periódicas? ¿Tenéis un procedimiento en cada hospital? ¿O son cosas que van surgiendo y se van viendo en cada momento según el proyecto distinto? ¿Cómo lo hacéis? Pues si quieres, Verónica, empezamos ahora contigo. Vale, pues es verdad que en mi caso lo de las reuniones periódicas pues no llegó a su puerto. Entonces es verdad que fue más detectar la necesidad o la idea que a alguien le surgía y decir, bueno, pues vamos a llevarla a cabo, me parece una buena idea. Entonces, bueno, no sé si también puedo decir, bueno, a lo mejor porque no lo normalizo igual un poco, pero es verdad que es que cuando tú consigues que haya un equipo que todo el mundo reme para hacer lo mismo por el interés de los pacientes, al final, si no tienes muchas barreras burocráticas, es fácil porque el que uno se compromete y dice, venga, pues yo voy a ver si mi primo, que resulta que trabaja en una empresa de publicidad, que conoce a no sé quién, voy a ver qué rasco por aquí. Pues empiezas a llegar a la cabeza y encima, es verdad que con todo lo que tiene que ver con la enfermedad y con el cuidado de las personas, tengo que decir que en líneas generales todo el mundo es bastante, se sensibiliza y participa. Y basta que le digas, oye, ¿quieres venir a cantar? Y pues claro, yo también quiero ir allí, ¿no? Entonces, porque no he mencionado y aprovecho para mencionarlo, por ejemplo, a propósito de la biblioteca que comentaba, ¿no? Cuando celebramos el Día del Libro, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Decir, este hospital tiene el nombre de una enfermera que resulta que hay un escritor que fue el que hizo la búsqueda bibliográfica para escribir ese libro y que ha puesto ese nombre sobre la mesa con una novela. Oye, pues acerquémonos a él. Y luego no es tan difícil, porque en cuanto contactas con alguien que con toda su ilusión ha estado haciendo toda esa búsqueda, ¿no? Pues claro, le dices, vienes a leer aquí, vienes a leer con los pacientes, pues participan encantados, ¿no? En mi caso es lo que os puedo contar, que lo que te sale bien, pues lo vas repitiendo y no puedo decir que lo que salga mal no lo haces, porque en este ámbito no hay nada que saliera mal, porque esto todo tuvo una repercusión positiva, la verdad. ¿Y cómo surgió la idea, Verónica, de nombrar una supervisora de humanización, ¿no? Que gestionase todas estas actividades? ¿Fue algo que ya estaba impuesto? ¿Fue algo que se os ocurrió estando allí y viendo las necesidades que tenían los pacientes de ocupar su tiempo libre? ¿Cómo es que a quién se le ocurrió eso de nombrar una enfermera, una supervisora de humanización? Pues es buena pregunta porque hay veces que uno tiene unos momentos de amnesia en los que no tienes muy claro cómo han surgido las cosas, ¿no? Parece que te has levantado por la mañana y has dicho esto y luego eso tiene por detrás otras cosas. Es verdad que en este caso la humanización estaba muy presente desde el punto de vista de la falta de visitas de los familiares, entonces como que era algo que tenías de alguna forma que llenar esos espacios. Se cruza en tu camino Ana, que en ese caso tenía mucho interés en estos temas, le gustaban. Yo ya había trabajado con ella en la dirección del IFEMA y era una persona que particularmente le gustaba eso y que sabíamos que además habíamos constituido un equipo de mandos intermedios y demás que íbamos a ser capaces de hacer de cadena, pues bueno, pues a lo mejor tienes que apretar un recurso más de otro lado, pero destinarlo a eso me pareció que era interesante y hicimos la prueba. En ese caso, para volverlo atrás, pues siempre hay tiempo, ¿no? Pero demostró que hay cosas, en mi opinión, en la gestión, además, es que hay cosas que hay que separarlas un poco, ¿no? Y por ejemplo, las supervisiones, yo tengo muy claro que la parte de recursos humanos tiene que tener su cabida, igual que en este caso esos programas tan específicos. Y luego el resto de supervisores de sus unidades, bueno, pues que hagan continuidad de ello, ¿no? Y los cuidados y la humanización, pues igual. Muy bien. Muchas gracias, Verónica. Pedro, te toca. ¿Cómo se organizan esos programas, ¿no? Algunos de ellos. Hay un procedimiento, hay un protocolo, cada programa depende un poco, dependen de la misma persona, etcétera, etcétera. A ver, nuestro hospital, el Hospital La Paz, es un hospital muy grande
y con muchos engranajes. En un primer momento, cuando tú empiezas en gestión, a veces puede llegar a ser un poco frustrante porque o también puede ser defecto de la edad, pero que eres joven, impulsivo y quieres todo ya y quieres que todo sea para allá. Y cuesta entender que hay un poco que frenar, pausar y ordenar, pero que también lo hacen los conocimientos de la cantidad de personas que hay implicadas para cualquier mínimo movimiento que ocurra en el hospital. Entonces, una vez que entiendes eso, hay que saber transmitírselo tanto a la gente que tiene las iniciativas como a asociaciones, fundaciones, que sí, que todo se puede hacer, pero simplemente hay que llevar un orden y que todo el mundo que vaya a estar implicado, que realmente tome parte de ello. Porque desde el Gabinete de Comunicación, la Comisión de Humanización, la Subcomisión de Humanización específica del Hospital Infantil, que es la parte que yo más conozco, hasta seguridad interna para el tema de accesos. Hay supervisoras como mi compañera María Jesús Pascau, que realiza un trabajo ingente con todo el tema de humanización a través de la Comisión de Humanización, o nuestra supervisora de área, Jacinta Muñoz, que también hace un trabajo ímprobo. Entonces, todo el mundo tiene que participar y realmente, por lo menos, ser conscientes de todas las iniciativas que se van a dar. Hay una serie de programas, sobre todo los que están realizados a través de fundaciones, que ya van teniendo cierta periodicidad. Llevamos varios años que, por ejemplo, hace el segundo fin de semana de junio, más o menos en el mes de junio, coincidiendo con que haga buen tiempo, haya luna llena, hay una actividad en el Jardín de las Setas donde se ven las estrellas. Es una asociación de astrónomos que no me va a salir la palabra, los telescopios, para que los pacientes puedan salir a ver las estrellas. Suele coincidir sobre todo por estas épocas de Noche de San Juan, de noches largas, buen tiempo, y esa ya va ganando periodicidad. Las visitas en Navidad. Pues las visitas en Navidad ya son a través de asociaciones, por ejemplo, una sé que es la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que siempre viene, luego hay otra a través del Comité Olímpico, hay fundaciones de clubes de fútbol del Madrid y del Atleti que también vienen y esas ya están agendadas con una periodicidad, ordenadas en el tiempo, se sabe, todo eso se realiza a través las fundaciones se ponen en contacto a través del gabinete de comunicación con el hospital, que son las que organizan las visitas, y luego la parte más práctica, digamos, se realiza a través de gente que trabaja en la comisión, que está en la comisión de humanización, en comunicación también siempre con el gabinete de comunicación. Hay otras que son un poco más atemporales, que independientemente de dónde lleguen, de si llegan desde que ha llegado a oídos míos, imagínate como supervisor, se pone en conocimiento de la comisión de humanización y ya se vehiculiza para que lleve todos los cauces adecuados. Pero todas se pueden llevar a cabo. Pero ya os digo que es que desde los accesos al hospital que tenga que dar seguridad interna, la parte de control de asistencias en esos determinados días, los accesos, cómo se gestiona que los regalos, por ejemplo, lleguen, cuando se dan regalos de estas asociaciones, lleguen al hospital, llegan directamente al hospital, llegan al muelle del hospital. Los celadores son los que tienen que trasladarlo a una sala que previamente ha de ser buscada por parte de las consejerías respectivas de los celadores. Se almacenan ahí. ¿Cómo se transportan esos regalos hasta las unidades? Todo eso tiene que estar muy hablado, muy organizado para que realmente se pueda llevar a cabo. Una de las cosas malas y buenas que tiene la gestión es la invisibilidad, que muchas veces cuando estás en la asistencia ves simplemente que las cosas suceden y no te das cuenta de todo lo que hay detrás de bambalinas. O sea, que a mí se me parece cuando vas al teatro y ves que todo funciona perfecto, las luces, el sonido, todo, y no te das cuenta de las 100 personas que hay detrás que son las que posibilitan eso. Pues en este caso no 100, pero sí que hay mucha gente para que realmente todo eso pueda suceder. Y es invisible. A veces puede ser frustrante porque parece que no haces nada,
pero sí lo haces. Pero realmente es muy satisfactorio y creo que el éxito de esa buena gestión es que parezca que no ha pasado nada. Me parece que si entre todos, has logrado que esto llegue a suceder y parece que no ha pasado nada, es que lo has hecho bien. Estoy de acuerdo contigo, Pedro, es lo que hablábamos antes, que se ven a lo mejor muchas noticias en prensa, ¿no? En la tele, y se ven los 2 minutos o los 30 segundos de ha ocurrido esto, pero eso tiene un trabajo detrás brutal, Sí. efectivamente. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que hablábamos antes, ya lo hemos hablado un poco, pero ahora me gustaría que nos detuviésemos un poco más de cómo pensáis que afectan estas actividades en el paciente y en la familia. Nos centramos en paciente y familia, luego hablaremos de los profesionales. Pero vuestra experiencia, digo yo que será positiva, ¿no? Que todo el mundo lo recibe bien, ¿vale? Y la sorpresa que habréis visto y vamos, supongo que habéis vivido unos momentos súper emocionantes, ¿no? Muy emotivos con todo esto. Pues me gustaría que me contaseis vuestra experiencia en cuanto a esto. ¿Cómo pensáis que lo han vivido pacientes y familiares? Empezamos si quieres. Acabó Pedro, pues empezamos contigo, Pedro. A mí me parece que es tremendo cómo lo viven, porque por un lado les permite salir de la rutina que supone el estar ingresado en un hospital. Cualquier cosita distinta, o sea, que vengan, por ejemplo, nosotros de vez en cuando a través de también de voluntarios, eh, pueden, dependiendo de la edad, a ver, dependiendo de la edad y el estado del paciente, pero sí que alguna vez cuando lo hemos solicitado, porque hay actividades programadas en la pajarera o la unidad de animación que hay en el hospital infantil y realizan actividades dentro de la propia ubicación de la propia unidad, donde van los niños a hacer manualidades, hacen talleres, está programado diariamente la actividad por las tardes, a través de voluntarios de distintas asociaciones. Entonces, muchas veces nuestros pacientes no pueden ir. Hay otros de hospitalización que sí que van, lo disfrutan, es fantástico. Pero cuando vienen algún voluntario, ya sea porque justo la asociación del FANCOM y vienen disfrazados de princesas o de superhéroes, o sea, eso es increíble cómo lo viven, esa ilusión de realmente son niños y se ilusionan porque ha venido un superhéroe a verles. O sea, es alucinante. Y te digo de estas que son las coordinadas y las hechas, pero realmente también es tremendamente, no sé, sobrecogedor cuando hemos sido capaces de organizar una fiesta sorpresa a una niña o un cumpleaños, de poder sacarla fuera, nuestras setas, y que por sorpresa estuvieran allí pues 10 15 amigas. Entonces eso, la emoción que se llevan y lo que luego te transmiten tanto los niños como las familias es increíble. Creo que nos llena mucho porque siempre estás cerca de la parte negativa y cuando recibes estas cosas positivas pues es muy enriquecedor. Visitas de hermanos que vienen y que les ven después de tiempo, abuelos, el estar jugando al uno con ellos o simplemente que alguna profesional de las que trabajan en la UBI, que por ejemplo una compañera nuestra que se llama Sara Navas, enseñar a hacer pulseras o llaveros a un niño o ponerse con él a hacerlo, pues eso es de un valor tremendo y la satisfacción que sienten y lo que nos verbalizan los padres, lo que nos verbalizan o lo que luego nos reflejan que el padre de este niño, pues una noche se le ocurrió hacer la noche de las pizzas, igual que hacían en casa, y trajo pizzas para todo el personal. O sea que en esos agradecimientos es donde ves que realmente lo que haces llega y que hay una parte importantísima de todo lo que se está comentando, de esa parte de voluntariado reglada y organizada a través del hospital y luego esas cosas más espontáneas que sí que se pueden llevar a cabo con un permiso más directo por parte del supervisor de esas visitas de tanto de hermanos o la fiesta sorpresa, que hay un trabajo enorme por parte de todos los profesionales de la unidad, todas las enfermeras, auxiliares y médicos, para que realmente eso pueda suceder y es muy de agradecer. Y tanto una parte
como otra, pero creo que es muy satisfactoria, lo ves, lo recibes, cómo luego vuelven dentro de las revisiones o cuando ya se van de planta y que te lo digan y es la verdad que es sobrecogedor en muchas ocasiones. Sí. Yo recuerdo una vez allí en La Paz, Pedro, para que cómo se quedan, ¿no? los papás y los pacientes, ¿no? Y me acuerdo que, no recuerdo bien, creo que era Jules, que fue el Madrid de baloncesto, algo así allí. Y yo recuerdo que pasaba por ahí, había un niño de 5 años que estaba, es que era Jules, mamá, era Jules. Y la madre, que sí, que ya lo sé, que era Jules. Mamá, pero es que es Jules el del Madrid. Sí, sí, es Jules, es Jules. Y así lo repetía como 5 o 6 veces el niño, pero con una cara de felicidad. Digo, joder, es que por este momento, por estos instantes, se ha olvidado de todo lo suyo, ¿no? Lo importante que son estas actividades para los pacientes y para los familiares, que se olvidan de todo, del Hay motivo. ese tipo de visitas, la de futbolistas o jugadores de baloncesto que vienen a visitarles a todos los niños, normalmente por Navidad, les traen sus regalos. Es que es mágico, o sea, que se vive en el hospital, pues como cuando vienen los Reyes Magos, luego el día 5. Es alucinante porque lo que dices tú, la cara esa de ilusión y la alegría que les da y ese momento de, madre mía, es que es increíble, que no me lo puedo creer, que están aquí, porque van a todas las unidades, no solo a niños de la UCI, van a niños de hospitalización, oncología, trasplantes, y lo ven, y alguna vez que, la verdad que la mayoría de los futbolistas o jugadores de baloncesto que vienen, se prestan muchísimo, al final vienen de manera voluntaria y son muy accesibles en general para pasar tiempo con los niños o para hacerse fotos. También vienen jugadores de tenis, de otro tipo de deportes y la verdad que se prestan muchísimo y luego alguno cuando lo hablas con ellos también se llevan una recarga bastante positiva ellos a nivel emocional de que con qué poquito está dando una ilusión tremenda a los pacientes. Muchas gracias, Pedro. Pues Verónica, ¿y tú qué piensas respecto a esto, Pues respecto a cómo afectan en los pacientes y en lo que a ti las sensaciones que tú has tenido de cómo afectan a los pacientes y a los familiares? a ver, pues Pedro lo ha dicho ya casi todo, la verdad, porque lo ha explicado perfectamente y suscribo mucho de lo que él ha dicho. Es verdad que en el caso del hospital nuestro, pues sí que además, o sea, que ves un beneficio en el paciente, porque cuando propones una actividad de a lo mejor pacientes que están en su proceso de enfermedad, con, bueno, pues un poco con su tratamiento, en el caso, bueno, pues de los pacientes en este momento en una situación en la que además pues es desconocida para todos, tal, si encima te aíslas en tu burbuja, bueno, pues como que es complicado, ¿no? La recuperación y te sorprendes que propones una actividad y enseguida con la participación, entre preparar esa participación más no sé, por ejemplo, que decíamos antes de cuando vino el escritor a leer, pues cada paciente salía a leer un fragmento de ese libro y era como yo también voy a participar y claro, eran pacientes respiratorios que para leerme una cuartilla de un folio es verdad que necesitaban su entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso luego que le grabaras con su móvil, que él se lo pudiera mandar a su familiar para decir, mira cómo me estoy recuperando, pues era muy beneficioso, ¿no? Yo quiero destacar una cosa que por suerte a Pedro no le habrá pasado, porque La Paz tiene ya, digamos, el hospital en sí ya tiene, bueno, pues el prestigio que tiene que tener, pero el hospital en el que nosotros participamos al principio, bueno, pues también la reputación que tenía era un poco controvertida y todas estas cosas acercaron más al paciente y a la familia a decir, oye, que no estamos metiendo, como se dice, ¿no? Ahí en una nave que no se os va a hacer. No, no, que esto se está haciendo todo lo mejor que se puede con los medios que tenemos y se está poniendo mucho cariño en que os recuperéis y en que estéis lo mejor posible, ¿no? Entonces acercó mucho esa parte también. Y, y luego, bueno, pues todo lo que ha contado Pedro con las familias, ¿no? Él comentaba, ¿no? Lo de cuando le hacen una fiesta sorpresa. Claro, a mí me vienen nuestras visitas sorpresas, ¿no? Pacientes que llevaban ya pues para un mes ingresados, que no habían podido tener apenas contacto con la familia y de pronto, bueno, pues le organizabas esa visita sorpresa con sus familiares. Pues la verdad es que era difícil que no se te cayera una lagrimilla con ellos también, ¿no? Sí, Así sí. que en líneas generales
lo que está claro es que todo lo que acerque a las personas es igual en la vida misma, ¿no? Esto es aplicado a la parte profesional, pero si de verdad nos damos la mano y nos echamos una mano entre todos, es beneficioso. Es imposible que salga mal. Sí. Yo también tengo un recuerdo, Verónica, de allí del Zendal que les poníamos ajedrez, si no recuerdo mal, parchís, ajedrez, tenían varias cosas, ¿no? Y me acuerdo que pasé por allí un señor ahí medio mosqueado y dice, es que yo no sé jugar eso, aquí nadie sabe jugar al mus. Digo, no se preocupe. Y nos fuimos una compañera y yo a dar una vuelta y conseguimos pacientes para que jugasen al mus y le conseguimos sus cartas y el señor, vamos, le hicimos Claro, feliz ese día, ¿sabes? O sea que claro. sí, son cosas que efectivamente están muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Pues seguimos. Más. Hemos preguntado por los pacientes y las familias, pero estas situaciones con una carga emocional tan alta, no solo para los pacientes y familias, también la viven los profesionales, ¿vale? Que además no todo es rosas en estos proyectos, ¿no? Porque como bien comentáis, pues hay veces, lo comentaba Vero, ¿no? En el Zendal, que como había muchos factores externos, pues se dificultaban mucho las cosas a veces. Entonces, no sé cuál es vuestra opinión de que los profesionales, creo que evidentemente todas estas actividades las ven bien, pero muchas veces los profesionales también dedican tiempo voluntario a estas actividades. ¿Qué pensáis de eso? ¿Cómo pensáis que es la visión en general de los profesionales? Y si pensáis que deberíamos escalar un poquito esto más para que eso que ahora se hace, que lo hacen con todo el gusto del mundo, de forma voluntaria, pasase a ser de algo más reglado, pienso yo. No lo sé. ¿Cuál es vuestra opinión en este? Si queréis, empezamos ahora por Verónica, que ha terminado. La idea es muy buena la que planteas, pero es un poco complicado. A ver, yo sí que pienso que efectivamente todo esto entra dentro de lo que es la parte más, no la organización externa, como decía Pedro, bueno, pues de todo lo que hay detrás para organizar que se ejecuten determinados proyectos, que bueno, que sí es verdad que normalmente pues revierte más en ese voluntariado que dices. Es verdad que justo en tu tiempo de trabajo esto es otra actividad más, porque claro, si tú además de hacer tus quehaceres propios de la profesión, además tienes que destinar un tiempo también pues para ayudar a un señor a lo mejor a eso, a que vaya hasta la sala de juegos, para que pues te rompe un poco tu dinámica. Entonces, desde la parte de la gestión es cierto que habría que contemplar todo esto en sus tiempos de trabajo, o sea, en lo que es en el tiempo de trabajo, en el cómputo total. Siempre va a haber una parte voluntaria fuera, porque eso yo creo que es inherente también a las personas, ¿no? Que dices, es que hay cosas que son muy difíciles de decir. Si he echado 3 horas fuera de esto para organizar en mi casa, pues ¿cómo lo computamos eso, no? A mí ahí me pillas un poco, que me parece complicado. Lo que sí que sé, o sea, lo que sí que sí he podido ver, ¿no? Es que los profesionales, todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los pacientes, al final da también mucha satisfacción a los profesionales, porque cuando ves que la gente está contenta y que todo lo que haces, pues tiene ese esa ilusión por parte de los pacientes, cómo reciben sus visitas o sus sorpresas o sus entretenimientos, ves que lo reciben con tanto cariño, pues tú también te sientes bien, ¿no? Por el tipo de profesión que tenemos. Ahora, ¿cómo lo podríamos meter en la parte, como dices, de la gestión del tiempo? Pues un poco complicado, la parte voluntaria. Quizá a Pedro se le ocurre, se le ocurre alguna cosa. Yo creo que hay que destinar, como decía antes, ¿no? Pues gente que encauce eso desde las organizaciones, pues facilitaría, ¿no? A ver, pues nosotros, Ana, digamos, pues trabajaba en esa línea y es verdad que su tiempo de trabajo era destinado a eso. ¿Que también hacía cosas fuera voluntarias? Sí, o sea, eso es así. Pero que, bueno, que por lo menos sí que tengas presente que hay que destinar parte de lo que tengas, ¿no? De profesionales a cuidar esa parte, creo yo. Pero bueno, Pedro, que tienes más experiencia en la organización, seguro A que se le ver, ocurre algo más. es cierto que es complicado, pero igual que los ambientes tóxicos o lo negativo también se contagia, este tipo de cosas positivas también se contagian, porque el hecho de participar
de manera activa, digamos, cuando, por ejemplo, vienen los superhéroes vestidos de Marvel o vienen unos pilotos a ver a los niños y darles unas cositas, unos aviones miniatura, tú puedes tener una actitud pasiva y seguir sentado en tu silla, tomando unas constantes, preparando un nolotil, que pueden esperar 5 minutos. Pero el entender que esto, el participar en la humanización o hacer cosas que yo es que coincido también con Vero con lo de la parte de la humanización, que la palabra la intento evitar porque creo que bueno, hacer cosas para que el paciente se sienta mejor no es solo ponerle una medicación o no es solo cambiarle un pañal, estoy siendo muy reduccionista, pero el entender y que poco a poco en tu escala de prioridades vaya ascendiendo, entender que participar en estas cosas y hacer que el paciente esté mejor también depende de cómo le trates o de que facilites o te busques la vida, como tú has dicho de Oscar, de buscarle una baraja de cartas a este hombre o jugar al 1 10 minutos con un paciente. Que mientras le das un respiro al padre de vete a tomar café, que yo me quedo con el niño haciendo pulseras. Difícil de cuantificar, como dice Vero, es, pero que creo que posibilidad en cuanto al tiempo, eso existe. No todo el tiempo que estamos trabajando estamos realmente haciendo cosas y hay cosas prioritarias que hay que hacer, asistenciales 100%, que no te va a robar tiempo. Si hay un niño gravísimo, se va a dedicar todo a ese niño porque no vas a poder hacer eso. Pero hay tiempos que sí que se pueden dedicar a, si vienen los de Marvel, como os he dicho, tener una actitud activa, hablar con ellos, venga, no sé quién, entra a esta habitación, o ay, venga, pues vamos a hacer una foto, o tal. Esa actitud favorecedora de esas dinámicas, creo que deberían estar ya incluidas en esa parte intrínseca de los profesionales que empiezan a trabajar. No te digo en niños, te digo en general, en cualquier ámbito de la profesión. O sea, es entender que es parte de, que no es algo añadido, que no es un extra. No es que le estés dando tiempo a esto a costa de quitárselo a otra cosa que también tengas que hacer. No, es que mientras estás cambiando la parental del niño, puedes estar preguntándole cosas de qué dibujos le gustan o hablando con la familia de cosas, o puedes estar callado haciendo tu trabajo sin más. Y creo que esa diferencia, ese entender que es importante ir un pasito más allá en cuanto a que vas a lograr que los pacientes, la familia estén mejor, se recuperen mejor y no entiendan como una situación tan traumática el estar ingresado, eso creo que es un aderezo, digamos, un añadido de todo lo que hacemos y que no necesariamente tenga por qué restar tiempos. Bien es cierto lo que estabais diciendo también, que, por ejemplo, el tiempo que le dedicas a gestionar que vengan unos voluntarios o a ir a elegir los regalos de los reyes, ese tiempo le estás dedicando a eso y no a otra cosa. Pero si te organizas bien, se puede hacer. Se puede hacer. Porque lo que yo he vivido con los profesionales, de esa ilusión de participar en todo esto, creo que es muy enriquecedor y que ninguno lo ha vivido como algo negativo o algo que le esté quitando tiempo a hacer otra cosa. Nos organizamos y si otra compañera tiene que asumir una mayor carga para que tú puedas hacer este tipo de cosas, se asume entre todos, porque realmente es importante y entendemos que es importante. Y creo que ese tipo de dinámicas, cuando se van generando redes, permiten que sean más generalizadas y no que partan, que creo que cuando hay ciertas cosas que pueden no cuajar, es cuando parte de una persona directa. Es más complicado que una persona se dedique todo el tiempo a una cosa. Cuando es una cosa en red que en un momento te toca a ti apoyar y cargar más de los pacientes, porque otra esté saliendo a dar un paseo con la niña, pero otro día es al contrario, al final eso se va repartiendo, se entiende como una cosa beneficiosa y creo que eso es la esencia, que no sea solo con una persona, sino que sea a través del bloque y del conjunto para que realmente esto funcione. Vale. Pues muchas gracias a ambos. A ver, he estado viendo el chat, he preguntado algunas preguntas, vamos, pero se han dado por contestadas ya prácticamente todas.
pero hay dos que sí que me llaman la atención. Una va para ti, Pedro, que ha visto en la tele algo de Reyes con futbolistas, que le comentes un poco cómo es eso, cómo es esa actividad. Que le hables A un ver, poco. los Reyes Magos yo creo que es la actividad más ilusionante de todas. Es como, no sé, la fiesta por antonomasia del hospital. Porque es cierto que ya os he estado diciendo, os he lanzado cosas de lo difícil que se lleve a cabo, o sea, la parte logística de asociaciones o fundaciones se ponen en contacto con comunicación, cómo se traen los regalos, dónde se almacenan los regalos, que este año tuvimos tal superávit de regalos que tuvimos que habilitar salas que no estaban destinadas para ello para poder almacenar la cantidad de bicicletas y de cocinitas que tuvimos. O sea, era tremendo. Entonces había que habilitarlo, luego hablar con los celadores para poder traerlo. Y realmente esto es lo que más o menos cómo funciona. Está organizado ya para que tanto familiares, voluntarios, por ejemplo, el rey Baltasar, espero que esto no lo vean niños, el rey Baltasar es el padre de una antigua paciente nuestra que le gustó tanto la iniciativa que se sumó a ella y lleva como 12 o 15 años siendo el rey Baltasar de la cabalgata. Y le encanta, y le encanta, y es muy participativo y le encanta. Entonces ellos también están deseando de venir, o sea, los voluntarios están deseando de venir para esta fiesta. Se recogen los regalos, se organizan. Un par de días antes, el día 4, el día 3, subimos todos los de las unidades con pegatinas de cada paciente y hacemos una selección de los juguetes más adecuados por edad para los pacientes. Se dejan todos etiquetados, es una fantasía. Eso realmente, más o menos los que ya se conocen la historia, el 3-4 están deseando ir a trabajar para hacer la selección de juguetes, porque de verdad es como ir a una juguetería enorme a elegir juguetes. Entonces, se buscan juguetes, también se pregunta previamente a las familias si quieren que vengan los hermanos para estar el Día de Reyes y también se cogerían regalos para los hermanos. Se guardan y se bajan en jaulas a cada una de las unidades, se dejan en algún despacho y cuando llegan, una persona responsable de cada unidad es el que les va diciendo a los Reyes Magos, ejerciendo de paje local, a qué paciente hay que entregar cada regalo. Y también para casos de última hora, de ingresos de última hora, esta persona responsable es la que se ocupa a primera hora de ir a seleccionar juguetes de los niños que no estaban ingresados el día 4 o el día 5, dependiendo de cómo pillen los festivos. Y ahí vienen los tunos, viene un séquito con caramelos, pasan por todas las unidades, desde la urgencia, siempre dejan las unidades de críticos o de oncología por aislamiento, suelen visitarla primero, y críticos también, luego acaban en la urgencia, viene la tuna, están tocando las guitarras, es súper alegre y es la verdad que una fiesta maravillosa y que ya os digo, desde los profesionales se ve como una cosa muy positiva, que en algún caso también nos han pedido el año pasado y el anterior, las parejas de un par de profesionales que trabajaban ese día nos dieron los regalos para que se los entregaran también a dos profesionales el Día de Reyes, los Reyes Magos. O sea que la participación es tremenda, la colaboración es buenísima y es que de verdad ver la cara de ilusión de los niños tan de cerca es alucinante. Y este año, que me pareció una iniciativa magnífica, también hicieron este reparto de Reyes Magos en la general. Repartieron regalos, buscaron regalos a través de asociaciones, el mismo proceso que en el infantil, y también estuvieron regalando regalos a los pacientes ingresados y acabó con un concierto también de un voluntario en una de las salas de medicina interna. También muy positivo porque siempre parece que la gente mayor se queda un poco como olvidada y que todas las luces y todos los focos se los llevan los niños. Y me pareció algo fantástico, también con mucho trabajo detrás de sus supervisoras. Participó todo el área, desde su dirección, supervisora de área, directora, para que realmente esto, que era el primer año que se realizaba, se llevó a cabo y la verdad que fue muy satisfactorio también para todo el mundo. Ese es Muy bien. el evento gordo del año. Futbolistas y Reyes Magos. Tenemos la palma. Muy bien.
Y a ti, Verónica, nos comenta alguien que vio en la tele también una boda en el Zendal, que si nos puedes hablar un poco de ello. Ese fue un momentazo, la verdad que sí. Sí, sí. Porque, bueno, pues nada, pues ingresó un paciente varón que ingresó en nuestra unidad de cuidados intermedios de respiratorio y bueno, pues al día siguiente ingresó la mujer. Y la mujer ingresó en la planta de hospitalización porque estaba un poquito mejor. Pasaban los días, y entonces el marido empezó a empeorar, a empeorar, a empeorar, y en un momento dado, pues decide que le manda un WhatsApp a la mujer, bueno, a la mujer, a la pareja. En ese momento le manda un WhatsApp y que llevaban 16 años juntos, y le manda un WhatsApp y le dice, ¿quieres casarte conmigo? Entonces ella pues alucina y se lo cuenta a la supervisora, ¿no? Dice, me acaba de pedir matrimonio mi chico que llevamos 16 años y entonces subió corriendo, ¿no? Pero que me dicen que tal, hacemos saber para hacer una boda. Digo, a ver, pues si ellos le están pidiendo que se case, vamos a hablar con él porque probablemente se puede casar de verdad. Claro, allí en el hospital teníamos cura y yo me las prometía muy felices porque digo, bueno, pues ya está, si quieren casarse con el cura del hospital, enseguida lo montamos. Lo que pasa que es verdad que no podían casarse por la iglesia en ese momento, tenía que ser por, por el juzgado y porque no había nulidad de un matrimonio anterior y demás. Entonces, pues nada, decidieron que por el juzgado. Bueno, pues ahí claro, ya nos habíamos venido arriba diciendo que íbamos a organizar la boda y la boda se organizó porque, claro, no queríamos hacer un paripé de boda, queríamos que le casase, que fuera una boda legal. Y es verdad que para hacerlo en el plazo que lo hicimos, que fue en el plazo de 24 horas, pues fue empezar a tirar, bueno, pues de eso, ¿no? De contacto, pues yo conozco, pues a ver quién puede, y se realizó la boda por videoconferencia, que como estaban los testigos allí, una juez decidió que lo iba a hacer y la verdad pues se puso mucha ilusión porque bueno, pues la supervisora de esa unidad rápidamente, pues claro, hombre, ¿cómo va a estar la novia sin un velo? Pues compró un velo para la novia, mi amiga Nuria, que es floristera, yo le dije corriendo, por favor, tienes que prepararme un ramo de flores que tiene que ir la novia. Y fue muy bonito porque, claro, él estaba en una parte de cuidados ya un poco más avanzados y la novia, pues su paseo lo hizo en silla de ruedas, pero allí llegó pues para tener su boda, ¿no? Entonces fue muy bonito porque participó, bueno, pues todo el mundo, ¿no? Estuvimos allí todos los que pudimos de público y fue muy emotiva, la verdad que sí. Así que todo es posible al final, poniéndole ganas. Sí, sí. Porque me gustaba mucho como lo que decía Pedro, que es verdad, y esto además parece ser que la neurociencia además lo avala, ¿no? Que los pensamientos negativos y los comportamientos negativos se transmiten con mucha rapidez y los positivos cuestan un poco más, ¿no? Que ahí hay algo que hace falta, pero claro, si te rodeas más de cosas positivas que de negativas, pues vas haciendo tu cadena de engranaje y la gente, pues es verdad que lo transmites, ¿no? Y, y siempre que sale una cosa de esas, al final uno dice, yo compro el velo, pues yo compro más. Y todo el mundo quiere participar con su granito de arena, ¿no? Sí, fue muy bonito. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Bueno, yo os iba a preguntar ya para finalizar si desearíais añadir algo más, si os ha quedado algo en el tintero, algo que queráis comentar, algo que os haya quedado así en el aire, que veáis que es importante. Por tu parte, Verónica, ¿quieres comentar algo? ¿Algo más así? Pues sí, mira, voy a hacer una mención. Bueno, a propósito, tuvimos luego, después de toda esta actividad, otra actividad a la que se dedicó el hospital, no fue la vacunación masiva. Entonces, desde las organizaciones colegiales se decidió, bueno, pues que se iba a dar una alerta para activar a todas aquellas enfermeras jubiladas que de forma voluntaria, aunque en ese momento iba a ser remunerada, bueno, pues que quisieran volver a la actividad durante ese tiempo que iba a hacer mucha falta manos, pues bueno, pues se dio una alerta para que se apuntaran, de manera que es verdad que hubo una participación muy alta, a la cual estoy muy agradecida. Pero estoy especialmente agradecida a todo el profesorado de las universidades, que ya tuvieron ellos bastante con adaptar los programas de grado, con todo lo que se les avecinó, con la falta de poder asistir a clases, los alumnos para adaptar las prácticas, que fue todo bastante complicado. Y sin embargo, en cuanto se vio que la vacunación aumentaba tanto que era necesario tener manos,
como bien sabéis, los profesores de las universidades normalmente, sobre todo en el caso de las enfermeras, son también enfermeras, pues enseguida, en cuanto se dijo nos hacen falta manos, no dudaron en venirse a vacunar con nuestros profesionales. Y a mí eso, pues la verdad que fue un voluntariado que surgió de una necesidad, pero que lo hicieron con una ilusión, que comenzaron un domingo a las 8 de la mañana y eso pues que a mí personalmente pues me hizo decir, bueno, sabes que al final cuando hay necesidad todo el mundo entona, Sí. ofrece lo que tiene, ¿no? Y no quería dejar de hacer esa mención porque, bueno, forma parte de este voluntariado tan bonito que tuvimos, ¿no? Y Bien. luego, con respecto al resto, pues decir lo mismo, ¿no? Que si insistir en que es muy importante que haya una buena cohesión entre los equipos y eso, ¿no? Transmitir esas cosas bonitas de las iniciativas que tienen unos y otros para bueno, pues dejar a veces a un lado el mira lo que se le ha ocurrido a este, ¿no? Si esto es beneficioso, vamos a remar con ello y vamos todos a participar en ello, que seguro que de esto salen proyectos nuevos y al final por el bien de nuestros pacientes. Pues muchas gracias, Verónica. Mm. Pedro, ¿quieres aportar algo? Pues a mí me gustaría insistir en que realmente nosotros trabajamos en general, o mi experiencia es que trabajas en una institución. Y esa institución hay que tenerla en cuenta. No creo que es muchísimo más eficiente y más efectivo a largo plazo cuando todas estas ideas que surgen se vehiculizan a través de toda la organización de la institución. Insisto, en un primer momento puede hacerse cuesta arriba, pero es muy beneficioso. Hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que trabaja en el hospital para que las cosas puedan suceder y como tal hay que tenerlos en cuenta y hay que contar con ellos para todo lo que se realiza. No son peros, no son trabas, son simplemente pasos que hay que dar para que las cosas se lleven a cabo. Y al hilo de lo que ha dicho Verónica, que es también desprendernos de esa endogamia que solemos tener todos, de lo mío, mi unidad, y que si tenemos una idea buena y se vehiculiza a través de la institución, puede beneficiarse muchísima más gente. Va a ser tu idea y tú vas a tener que estar orgulloso de todo lo que has iniciado, pero que sea a través de la institución se puede beneficiar más gente. O sea que de una cosa que surja en el hospital infantil, de cualquier idea o iniciativa que hayamos visto que se realiza, que se pueda beneficiar una persona de 70 años que está ingresada en el Hospital Canto Blanco, eso es muy beneficioso. Y para ello tenemos que contar con las instituciones y con nuestro hospital y todo lo que eso conlleva. Que hay veces que, insisto, se puede poner cuesta arriba, pero hay que creer en ello. Si tienes una idea buena o llega una iniciativa a través de una asociación o de una fundación, seguir, trabajar en ello, que a veces hay trabas para que realmente haya como un filtro natural de que lo que es bueno te lo vas a creer y vas a insistirme y vas a trabajar para que esto se lleve a cabo. Pues eso, hay que insistir. Las cosas, muchas cosas no son fáciles o ninguna es fácil, pero que hay que creer en ellas y trabajarlas mucho para que realmente se lleven a cabo. Pero luego es tan potente y tan beneficioso lo que luego eso lleva a los pacientes y por lo tanto lo que nosotros percibimos y ese salario no emocional que también nos llevamos, salario emocional, salario no económico, salario emocional que también nos llevamos, que de verdad que insisto en que todo el mundo que le llegue alguna idea, alguna iniciativa, que trabaje para ella y que seguro que se puede llevar a cabo, de verdad. Perfecto. Muy bien. Pues oye, pues nada más. Yo os agradezco muchísimo a los dos, de verdad, que estéis aquí esta tarde y que ha sido un placer. Espero contar con vosotros más a menudo. Fue un placer en su día trabajar con vosotros dos y es un placer Igualmente. ahora. Así que Igualmente, nada, Óscar. muchísimas gracias, de Gracias a verdad, ti. por todo. Y un abrazo enorme, ¿vale? Gracias, Oscar. Venga, hasta luego. Adiós, Adiós, Pedro, también. Verónica. Chao, chao. Placer.